Muy bien muchachos, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro video de hoy. Miren, en el video pasado vimos el concepto de trabajo. Vamos a recordarlo un poco. El trabajo es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Es decir, si un objeto está siendo desplazado, delta S es un vector, un desplazamiento por medio de alguna fuerza que está formando un ángulo con respecto al desplazamiento, entonces esa fuerza realiza trabajo. Esta fórmula, recuerden que solamente funciona en el caso de que la fuerza sea constante y que el movimiento sea en línea recta. Entonces, para esas condiciones, pues es simplemente la magnitud de la fuerza, no se le pone signo, por el desplazamiento tampoco se le pone signo, por el coseno del ángulo. Ese ángulo sí nos puede dar signo al trabajo. Si el ángulo es menor de 90 grados, pues el trabajo es positivo. La fuerza va en dirección del desplazamiento. Si el ángulo es de 90 grados, el trabajo es 0, porque el coseno de 90 es 0. Y si la fuerza va hacia atrás, es decir, que el ángulo sea mayor de 90 grados, entonces el trabajo es negativo. La fuerza va hacia atrás, en contra del movimiento. Y además el coseno de un ángulo de más de 90 grados te da negativo. Eso es para una fuerza constante. Ahora, si la fuerza es variable, varía con la distancia o la posición, el trabajo también es fuerza por distancia, pero hay que hacerlo por medio de una integral. Es la fuerza diferencial de posición desde la posición 1 hasta la posición 2. Esto en el caso de que la fuerza sea variable, y si tuviera ángulo la fuerza, pues al final lo multiplicas por el coseno del ángulo. Pero eso es opcional, ¿no? En caso de que la fuerza tenga algún ángulo por allí. Muy bien, pues esa es nuestra definición de trabajo. Ahora vamos a ver para qué sirve el trabajo en sí, porque es una cantidad importante. Para eso vamos a empezar con la segunda ley de Newton, que como ustedes saben es la ecuación fundamental de la mecánica. Con esta ley uno puede determinar el movimiento de prácticamente cualquier sistema. Ok, entonces partamos de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo que voy a hacer ahora es escribir la aceleración como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Después de eso, antes de resolver esta ecuación, que básicamente es una ecuación diferencial, voy a aplicar regla de la cadena. Voy a derivar la velocidad con respecto a x y luego derivada de x con respecto al tiempo. Es decir, voy a agregar la variable de posición. Como siempre, la segunda de las derivadas, derivada de x con respecto al tiempo, es básicamente la velocidad. Así es que voy a pasar el dx junto a la fuerza, f de x, y del lado derecho se va a quedar masa por velocidad por diferencial de velocidad. Esta es una ecuación diferencial y ya están separadas las variables. Ahora voy a integrar de los dos lados, voy a ponerlo en otro color, integral, integral, para pues resolver la ecuación diferencial. Y le vamos a poner límites de integración. Los límites de integración se ponen de acuerdo a las variables que estemos integrando. Por ejemplo, la x pues va a tener límites desde alguna x inicial hasta una x final, x2. Mientras que la velocidad pues pondría límites de v1 hasta v2. Vamos a entender un poco qué está pasando. Tenemos una masa que ahorita está en la posición x1 y va a desplazarse hasta la posición x2. Mientras se desplaza, hay una fuerza que probablemente sea variable y esa fuerza pues la voy a estar integrando todo el tiempo voy a multiplicar la fuerza, el valor de la fuerza multiplicada por la posición. Esta masa al principio pues va a tener una velocidad 1 y cuando llegue a la posición 2 probablemente tenga una velocidad 2. Ok, entonces vamos a realizar las integrales. La integral de la izquierda de la fuerza no puedo integrarla a menos que sepa qué es esa f, o sea, cuál es la fórmula para calcular f. A lo mejor es constante, pero a lo mejor es variable. Entonces vamos a dejarla por lo pronto así.
La integral de la derecha sí la puedo integrar. Lo que voy a hacer es sacar la masa, la voy a suponer constante. Y voy a tener la integral de b1 a b2 de b de b. Y esa integral pues es básica, sería b cuadrada entre 2. mb cuadrada entre 2, claro, evaluada desde b1 hasta b2. Entonces tengo estas dos igualdades. Esta integral es igual a este resultado. Pero espero que ustedes ya hayan reconocido qué es la integral de la izquierda. La integral de la fuerza por la distancia. Y pues, ¿qué es eso? Pues simplemente el trabajo. Entonces la parte izquierda es el trabajo. ¿Pero qué es la parte derecha? Bueno, el trabajo va a ser igual a, vamos a evaluar los límites, quedaría masa por B, voy a borrar esto, B2 al cuadrado sobre 2 menos masa por B1 al cuadrado sobre 2. Y ese es nuestro resultado. Recuerden, todo esto provino de la segunda ley de Newton. Ok, vamos a analizar un poco este resultado, lo voy a poner en la siguiente página. Entonces llegamos a la conclusión de que el trabajo es igual a esta cantidad, mb2 al cuadrado sobre 2 menos mb1 al cuadrado sobre 2. Bueno, resulta que multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado y luego dividirlo entre 2 tiene un nombre. Se llama energía cinética. Vamos a escribir la energía cinética con la letra K mayúscula. La energía cinética, bueno, de kinetics, será igual entonces a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué es la energía cinética? Básicamente es la energía que tiene un objeto por estarse moviendo. ¿Y qué es la energía? La energía es algo muy difícil de definir, pero podemos hacerlo de la siguiente forma aproximada. La energía es algo que le permite a los objetos realizar trabajo. Por ejemplo, voy a poner aquí una situación. Si tenemos una bicicleta, bueno, vamos a tratar de dibujar una bicicleta y una persona allí. Bueno, no soy muy bueno para dibujar. Entonces tenemos una bicicleta. Esta bicicleta junto con la persona tiene una masa, no sé, a lo mejor de 80 kilogramos. Y se mueve a cierta velocidad, a lo mejor unos, no sé, unos 10 metros sobre segundo. Entonces, esta bicicleta va a tener energía cinética por el simple hecho de estarse moviendo. Su energía cinética es igual a 1/2 de la masa, que es 80, por la velocidad, que es 10, pero al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado pues es 100, por 80 es 800, entre 2 me va a dar 400. ¿En qué se mediría la energía cinética? Bueno, pues básicamente estamos multiplicando una masa, que son kilogramos, por una velocidad al cuadrado, que sería metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. La velocidad es metro sobre segundo y al cuadrado pues es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero kilogramo por metro sobre segundo, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es masa por aceleración. Es masa por aceleración. La aceleración y luego por otro metro, pues sería, bueno, voy a ponerlo diferente. En lugar de poner masa por aceleración, voy a poner aquí bueno, masa por aceleración está bien. El caso es que masa por aceleración es simplemente fuerza, es decir, esto del paréntesis son newtons. Y falta un metro más para dejarlo al cuadrado, sería newton por metro. Y newton multiplicado por metro es fuerza por distancia, o sea, joules. Que quiere decir que la energía cinética, al igual que el trabajo, se mide en joules. Entonces, una persona que vaya en bicicleta y junto con la bicicleta tengan una masa de 80 kilogramos, a una velocidad de 10 metros sobre segundo, tiene un total de 400 joules de energía. Esos 400 joules de energía los puede utilizar para realizar un trabajo. Mientras más energía tenga un objeto, más trabajo va a poder realizar. Y pues el trabajo lo que hace básicamente es modificar el ambiente. Bueno, 400 joules es mucha energía o poca energía, pues depende del contexto, ¿no?
Por ejemplo, si tú quieres levantar 1 kilogramo, un objeto de 1 kilogramo, 1 kilo de tortillas, una altura de 1 metro, ¿cuánta energía crees que necesitas? Pues la respuesta es aproximadamente 10 joules. Solamente necesitas 10 joules para levantar 1 kilogramo, 1 metro de altura. Entonces la bicicleta, que tiene 400 joules, podría levantar ese kilogramo 40 veces con la energía de movimiento. Por supuesto que convertir esa energía de movimiento en trabajo requiere un dispositivo, un mecanismo, alguna máquina. Y siempre hay pérdidas de energía, nunca es totalmente eficiente las máquinas. Pero pues más o menos para darnos una idea. Sin embargo, 400 joules pues, puede ser mucho, pero también puede ser poco de acuerdo al contexto. Otro ejemplo es que la energía de los alimentos también se mide, bueno, también es energía. Una caloría son aproximadamente 4180 joules. Entonces, una sola caloría de comida tiene 10 veces más energía que la bicicleta que se mueve a 10 metros sobre segundo. Entonces, la verdad depende del contexto si una cierta energía es mucha o muy poca. Pero el punto es que una persona o un objeto que tenga movimiento tiene energía cinética y con esa energía puede realizar trabajo. Entonces, regresando a nuestra relación entre trabajo y energía, el trabajo, que es igual a 1/2 de mv2 al cuadrado menos 1/2 de mv1 al cuadrado, lo puedo escribir simplemente como una energía 2, la energía final, menos una energía 1. Y todavía esto se puede escribir como un delta, delta K. La letra delta se utiliza precisamente para una cantidad final menos una cantidad inicial. Y este resultado es un teorema muy importante, se llama teorema, no tiene un nombre muy ingenioso, teorema del trabajo y la energía, esto está raro, energía cinética. Es un teorema muy importante y básicamente lo que significa es lo siguiente: si una fuerza realiza trabajo sobre un objeto, esa fuerza o ese trabajo lo que va a producir es que su energía cinética cambie, ya sea que aumente o que disminuya. Vamos a poner un ejemplo así como específico para empezar a ver claro esto. Supongamos que tenemos un objeto, una masa, una bicicleta o lo que ustedes quieran poner, que se está moviendo actualmente a una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora, ese objeto, de repente una fuerza salvaje aparece. Y esa fuerza va a valer 100 newtons. Ok, entonces 100 newtons es lo que va a valer nuestra fuerza. La masa del objeto la vamos a poner como 12 kilogramos. Muy bien, pues ahí tenemos nuestros datos. Ahora, esta fuerza de 100 newtons va a actuar durante una distancia o un desplazamiento. Vamos a ponerle delta X igual a 8 metros. Entonces tenemos ese desplazamiento. Muy bien, vamos ahora a calcular. La pregunta sería para nosotros, cuando llegue a los 8 metros, ¿cuál va a ser la velocidad final del objeto? Quiero saber ese valor, ¿no? Yo sé que la velocidad inicial es 10, pero la fuerza va a estar actuando todo el tiempo, esta fuerza F. Y quiero saber, pues, a qué velocidad va a llegar. Lo podría calcular con la segunda ley de Newton. Podría sacar la aceleración. Es decir, la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Y luego con la aceleración, que va a ser constante, pues usar las ecuaciones de cinemática, la de velocidad inicial, posición inicial, etcétera, para calcular pues, la velocidad final. Pero lo vamos a hacer mediante el método del trabajo y la energía cinética. Lo primero que voy a hacer es, bueno, vamos a ver qué otras fuerzas hay, ¿no?
está el peso, mg, la normal, porque la idea es que, de hecho aquí se me olvidó decírselos, aquí es bueno, no, es el trabajo total, ¿de acuerdo? Es el trabajo de todas las fuerzas. El trabajo de todas las fuerzas, aquí lo voy a poner, esta W, es el trabajo total de todas las fuerzas, no nada más de una. El trabajo total de todas las fuerzas hace que cambie la energía cinética del objeto. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de fuerzas, entonces vamos a hacerlo un poco más en limpio. Aquí tengo un diagrama de fuerzas. Hacia la derecha está en la fuerza F. Hacia arriba está la normal. Hacia abajo está el peso, mg. Y ojo que el desplazamiento está a la derecha y es igual a 8 metros. Bueno, aquí le puse delta S. Le voy a regresar a delta X para que todo esté parejito. Ok, entonces ahí tenemos esas fuerzas y ese desplazamiento. Vamos a calcular el trabajo. Bueno, deben saber ya que el trabajo de la normal es igual a 0 y el trabajo del peso también es 0. ¿Por qué? Porque esas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento, forman 90 grados y esas fuerzas no van a realizar trabajo. La única fuerza que realizaría trabajo es la F. Y bueno, esa fuerza F, su trabajo lo calcularía mediante la fórmula para fuerza constante, que sería su valor 100 newtons por la distancia, 8 metros, por el coseno de 0, que el coseno de 0 grados es 1. Así es que el trabajo va a ser igual a 800 joules. Muy bien, ahora sé que esta fuerza F, o más bien dicho, todas las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque, producen 800 joules de trabajo, exactamente. Pero bueno, esa no era mi pregunta. La pregunta es, pues, ¿cuál es la velocidad final? Una vez que yo calcule el trabajo, ya sea con cualquiera de las dos fórmulas que ya vimos, trabajo para fuerza constante o trabajo para fuerza variable, lo que sigue ahora es decir que el trabajo es igual a K2 menos K1. Entonces hay que entender lo siguiente. ¿Cuánto vale la K inicial del objeto? La energía cinética inicial sería igual a 1/2 de la masa, que le pusimos 12, por la velocidad, que es 10 al cuadrado. Bueno, entonces si hacemos este cálculo nos daría 600 joules. Muy bien, entonces ahí tenemos ese resultado. Y bueno, ¿qué pasa entonces? Resulta que el objeto al principio tenía 600 joules por su velocidad. Luego llega la fuerza, hace 800 joules de trabajo. Bueno, pues esos 800 joules se van a ir al objeto, se van a sumar a su energía cinética. Por lo tanto, el objeto de tener 600 joules más los 800 joules que le hizo la fuerza, pues va a llegar a un total de 1400 joules de energía. Entonces es así de simple el teorema del trabajo y la energía cinética. Tienes energía inicial, haces trabajo, el trabajo se le agrega a la energía y llegas a una energía final. Entonces, si ya sabemos que al final el objeto va a tener 1400 joules de energía, pues entonces podemos calcular la velocidad, porque esos 1400 joules de energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, la v2. Así es que la velocidad final, si yo la despejo, sería 2 por 1400 entre la masa, que es 10, y luego le sacamos raíz cuadrada. Y eso nos va a dar la velocidad final. Y déjenme hago el cálculo. Y vamos a dar 2800 entre 10, 280. Y luego raíz cuadrada de eso nos da 16.73. Por lo tanto, la velocidad final, lo voy a poner, es 16.7, le voy a poner metros sobre segundo. Entonces vean cómo fue el procedimiento. Calculo la energía cinética inicial, que es 600 joules. Calculo el trabajo
que, bueno, el trabajo me da 800 joules, se lo sumo a la energía cinética y me da 1400 joules. Entonces, con 1400 joules de energía significa que el objeto va a 16.7 metros sobre segundo. Y con eso terminamos, pues, este cálculo. Entonces, pueden ver cómo es la aplicación del teorema del trabajo y la energía cinética. Pero vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a ver qué podemos aquí calcular. Siguiente página. Vamos ahora a suponer que tenemos el mismo bloque. La misma velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. De hecho, la misma fuerza de 100 newtons a la derecha. El mismo desplazamiento, 8 metros. Pero la misma masa también, la masa era de 12 kilogramos. Pero vamos ahora a ponerle un coeficiente de fricción. Vamos a ponerle un coeficiente de fricción de 0.9. 0.95. Coeficiente de fricción es 0.95. Ok, entonces ahora, ¿cuál va a ser la velocidad final? Otra vez lo vamos a hacer por medio del método del trabajo y la energía. Bueno, primero que nada vamos a hacer el diagrama de fuerzas para ver cuáles fuerzas están actuando. Aquí va a estar la normal. Acá abajo va a estar el peso. Aquí está la fuerza F. Y la fricción va a ir para atrás, pero la fricción, pues recuerden que su fórmula es coeficiente por fuerza normal, sería un coeficiente cinético, por cierto. Entonces, coeficiente por normal. El trabajo de la normal, pues sigue siendo 0. El trabajo de el peso sigue siendo 0. Son fuerzas perpendiculares. Recuerden que el desplazamiento va hacia la derecha. Y son 8 metros. Ok, eso siguen siendo 0. El trabajo de F, pues sigue siendo 100 por 8 por coseno de 0. Y esto me da 800 joules. Ahora, el trabajo de la fricción, bueno, no puedo calcularlo hasta que no sepa cuánto vale la fricción. Para calcular la fricción, necesito, esos trabajos los voy a poner aquí aparte. Necesito calcular primero la fuerza normal. Para la fuerza normal no queda de otra más que hacer suma de fuerzas en Y, porque en la suma de fuerzas en Y está la normal. N menos mg es igual a 0. Entonces la normal va a valer lo mismo que el peso, mg, o sea que sería 12 kilogramos por 9.8. Entonces la fuerza normal, según mis cálculos, sería 12 por 9.8, 117.6. Ok, ahora la fricción sería el coeficiente, que es 0.95 por 117.6 newtons. O sea, 0.95 por 117.6 igual a 111.7. 111.7 newtons. Esto va de la fricción. Ahora ya puedo calcular el trabajo de la fricción. Lo voy a poner en este recuadro azul. El trabajo de la fricción sería trabajo de una F minúscula. Sería igual a su valor. Perdón. No, sí, vamos bien. 117.6, que es el valor de la fricción. Recuerden que este no se le pone signo. Es simplemente su valor absoluto. No importa que vaya a la izquierda. Por el desplazamiento, que es 8, pero aquí el ángulo sí es muy importante. El ángulo entre la fricción que va a la izquierda y el desplazamiento que va a la derecha son 180 grados. Entonces va a ser por el coseno de 180. Muy bien, entonces aquí tengo este cálculo. El coseno de 180 es menos 1 directamente. Eso va a hacer que el trabajo de la fricción sea negativo. Entonces sería menos 1
por 117.6 por 8 me va a dar menos 940 joules. Ok, ahí está el trabajo de la fricción. Entonces, ¿cuál es el trabajo total de las cuatro fuerzas? Recuerden, la normal y el peso no hacen trabajo. W total, sería 800 menos 940, o sea, menos 140. Esto es un trabajo negativo, el trabajo total. Entonces vamos a la siguiente página, ya sabemos que es 940, menos 140. Tenemos nuestro bloque que tiene una velocidad 1 de 10 metros sobre segundo. Recuerden que eso nos da una energía cinética de 1 medio, la masa es 12 kilogramos. Entonces 1 medio de 12 por 10 al cuadrado, masa por velocidad al cuadrado. Esta es la K1. Y pues eso nos va a dar 600 joules. Pero ahora el trabajo total de todas las fuerzas es menos 140 joules. Eso es porque la fricción hace trabajo negativo y vaya que hace mucho trabajo negativo. Entonces estas J no me salen. Menos 140 joules. Al principio el objeto tiene 600 joules por su energía cinética. Las fuerzas hacen un total de menos 140 joules. Entonces, ¿qué va a suceder con la energía cinética? Pues que en lugar de aumentar va a disminuir, porque la fricción que le quita energía, porque va hacia atrás, hace más trabajo que la fuerza F. Entonces, por lo tanto, la fricción gana y al final la energía, el trabajo es negativo y la energía cinética se va a reducir. Entonces, 600 menos 140 es igual a 460 joules. Entonces, al objeto ya nada más le quedan 460 joules de energía. Recuerden, el trabajo total pues fue menos 140. Y si la energía final, K2, es igual a 460, y eso a su vez es igual a 1 medio de mv2 al cuadrado, pues la velocidad final va a ser igual a 2 por 460 entre la masa, que es 12. Creo que por aquí he hecho mal el cálculo, lo había dividido entre 10 en el primer inciso. Bueno, fue un pequeño error. Aquí sí lo voy a dividir entre 12. Y bueno, aquí tenemos que sacar la raíz cuadrada. Y eso me va a dar 2 por 460 entre 12 igual a, y raíz cuadrada, 8.76. Y aquí tenemos el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces básicamente es un teorema muy importante. Si tienes un objeto, una masa m, con una velocidad inicial y por lo tanto una energía cinética inicial, y sobre el objeto actúan un montón de fuerzas durante cierto desplazamiento, cuando el objeto llegue a su posición final, va a tener una velocidad 2, bueno, va a tener una energía cinética 2, le voy a poner. Y esa energía cinética 2 depende del trabajo de todas las fuerzas que actuaron sobre el objeto. Si todas las fuerzas hicieron trabajo negativo, entonces la K2 va a ser mayor, perdón, positivo, la K2 va a ser mayor que la K1. Si todas las fuerzas realizaban un trabajo negativo, pues entonces la energía cinética va a ser menor que la que tenía al principio. Entonces eso se resume simplemente en que el trabajo de todas las fuerzas más la K inicial, la K1, es igual a la K final. O bien, como lo escribimos anteriormente, el trabajo es igual a K2 menos K1. Bueno, pues eso es lo que vamos a practicar. Ya sabemos calcular trabajo. Acabamos de introducir una nueva cantidad llamada energía cinética. Y el trabajo lo que hace es que cambia la energía cinética. Y la energía cinética a su vez es una capacidad para realizar trabajo. Mientras más energía cinética tenga un objeto, pues más trabajo puede realizar.
Y bueno muchachos, pues eso es todo. Nos vemos en la clase para ver este tema con más detalle. Entonces, hasta luego. Hasta luego.